Saludos. A continuación, Edith Urdaneta y mi persona María Escorcha le estaremos hablando de OWASP. ¿Qué es OWASP? Open Web Application Security Project, que se traduce al español como Proyecto de Seguridad de Código Abierto para Aplicaciones Web. Todo aquello que se relacione con OWASP, herramientas, documentos, foros y capítulos, son libres y abiertos a cualquier persona interesada en mejorar la seguridad de las aplicaciones web. OWASP es un proyecto de código abierto dedicado a determinar y combatir las causas que hacen que el software web sea inseguro. OWASP es una comunidad abierta dedicada a habilitar a las organizaciones a concebir, desarrollar, adquirir, operar y mantener las aplicaciones de un modo confiable. Principios de seguridad OWASP. Los principios de seguridad OWASP son definidos como un conjunto deseable de propiedades, comportamientos, diseños y prácticas de ejecución que tratan de reducir la probabilidad de materialización de amenazas y el impacto que éstas pueden provocar. Los principios son importantes porque ayudan a la toma de decisiones de seguridad en situaciones nuevas con las mismas ideas básicas. Y de estos principios de seguridad podemos mencionar defensa en profundidad, que esta se refiere a la seguridad de multicapa. Si un atacante causa un mecanismo de seguridad, los otros mecanismos pueden proveer la seguridad necesaria de acuerdo a que ésta falle. Modo de seguridad positivo y negativo. Positivo. Positivo define lo que es permitido y todo lo demás lo rechaza. Y el negativo define lo que no es permitido, permitiendo implícitamente todo lo demás. Fallo seguro. Es estar preparado para controlar las fallas. Ejecución bajo el privilegio mínimo. Este consiste en otorgar privilegios estrictamente necesarios. Esto abarca los derechos de usuario, permisos de recurso, tales como los límites de CPU, memoria, red y permisos del sistema de archivo. Evitar la seguridad por medio de la ocultación. No confiar tanto en los acuerdos de confidencialidad. Simplicidad. Hacer las aplicaciones con la premisa de la simplicidad, porque si es muy complicada, se generarán nuevos riesgos. La detección de intrusos. La detección de intrusos abarca el registro de actividades en bitácora, revisión periódica y procedimiento para manejar intrusiones. Toda la información de seguridad relevante debe quedar registrada. Posterior a la ocurrencia de un evento de seguridad, se podrá consultar las bitácoras para obtener información que permita detectar la existencia del intruso. No confiar plenamente en elementos ajenos a la aplicación. No confiar tanto en el hardware y el software prediseñado, implementando todos los controles de seguridad que sean pertinentes. ¿Qué es una prueba de penetración? En OWASP, una prueba de penetración es una técnica adecuada para evaluar la seguridad de las aplicaciones web bajo ciertas circunstancias. El objetivo de OWASP es recolectar todas las posibles técnicas de pruebas, explicarlas y mantener las guías actualizadas. El método de pruebas de penetración para aplicaciones web de OWASP están basados en una aproximación de tipo caja negra. El hacker ético no conoce nada o tiene muy poca información sobre la aplicación a ser evaluada. Metodología. En el modelo de prueba están implicados el evaluador,
las herramientas y la aplicación. ¿Quién es el evaluador? Este es el que realiza las pruebas. Las herramientas y metodologías son las guías para las pruebas y técnicas que se van a aplicar. Y la aplicación es del tipo caja negra a evaluar. Las fases de las pruebas. Estas se dividen en pasivas y activas. La pasiva es procurar entender la lógica de la aplicación. En esta pueden ser utilizadas herramientas para la captura de información. Al final de esta fase, el hacker ético conocerá todos los puntos de acceso de esta aplicación que está siendo evaluada. La activa, en esta fase, el hacker ético inicia las pruebas utilizando las metodologías descritas en la guía de prueba OWASP. Vamos a realizar ahora la validez de los certificados usados. Este es el testing de SSL para validar los certificados que usa una página web. Hemos insertado un sitio HTTPS cuyos certificados son inexactos respecto al nombre. La siguiente captura muestra cómo en el navegador de Firefox se nos presenta que el nombre de la página web, el certificado no es válido para esta, sino para otra página que dominio sería .com.be y nos muestra un error, un código de error que dice error en el dominio, ya que este no es la página que nosotros tipeamos al realizar la prueba. Ahora vemos cómo esta misma página introducida en el navegador de Internet Explorer nos muestra una opción de que debemos cambiar o el TLS 1.0 o el TLS 1.1, ya que no coinciden con el dominio introducido principalmente. Durante el proceso de pruebas de seguridad de una aplicación web, se suele tener la falsa concepción de que la revisión usando herramientas que de alguna manera automatizan tareas es suficiente para recabar la información que se necesita al momento de hacer el estudio, lo cual no es tan cierto, en especial cuando el grado de personalización que tiene la aplicación es alto. Por lo tanto, debe ser en esos casos el estudio más exhaustivo. Dentro de las tareas necesarias en la metodología OWASP, lo primero es evaluar y apoyar el ciclo de vida de desarrollo del sistema en sus fases, desde el análisis, pasando por el diseño, la implementación, las pruebas y la evaluación final. En todo el proceso deben estar involucrados expertos en el área de seguridad y desarrolladores que tengan conocimiento en la materia, porque eso les va a permitir implementar consideraciones dentro o volver las consideraciones, implementaciones dentro de esa aplicación que está en desarrollo. Es así que el marco referencial dentro de la metodología WASP empieza antes del desarrollo con la revisión del ciclo de vida de desarrollo del sistema, la revisión de las políticas y los estándares relacionados con el tipo de sistema que se vaya a desarrollar. En la fase de diseño y definición se debe hacer revisión de los requerimientos de la aplicación, la revisión del diseño y la arquitectura, que no es más que la infraestructura donde va a correr esa aplicación, la creación y revisión de los modelos UML, que son los modelos de datos, la creación y revisión de modelos de amenaza. Luego, en la fase de desarrollo, debe hacerse revisiones del código y seguimiento a esas recomendaciones que se hicieron producto de las revisiones y las primeras pruebas de unidad y de sistema. Luego, en la fase de implementación, se hacen pruebas de penetración
las revisiones pertinentes en la gestión de configuración, que tiene que ver con cómo fueron configurados los servicios, las pruebas, las segundas pruebas de unidad y de sistema, las pruebas de aceptación por parte del usuario, los usuarios, y en la fase de mantenimiento, verificaciones oportunas de la aplicación en conjunto, verificaciones de salud, que no es más que verificaciones que permitan saber si todo está operando como se espera, revisiones en cuanto a la gestión operacional, que tiene que ver con mantener la infraestructura sobre la cual corre la aplicación, y pruebas de regresión que permitan hacer un análisis retrospectivo del trabajo que se ha hecho. Las tareas necesarias dentro de la aplicación de la metodología continúan después de la evaluación del ciclo de vida del sistema de información. La revisión estática manual del código es un elemento clave. ¿Por qué? Porque la revisión del código es hecha por expertos en búsqueda de posibles partes de ese código que pudieran implicar una vulnerabilidad que pudiera ser explotada. Esto está relacionado con los requerimientos del negocio y problemas intrínsecos que están relacionados tanto con la plataforma como con el o los lenguajes de programación que se utilicen para el desarrollo de esa solución. A continuación, el modelado de las amenazas y los riesgos toma protagonismo. ¿Por qué? Porque las amenazas deben ser catalogadas o asociadas con un nivel de riesgo. ¿Para qué? Para que las amenazas cuyo nivel de riesgo sea más alto sean tratadas con prioridad, es decir, se evite que el sistema quede expuesto por esas amenazas que han sido identificadas en el proceso de análisis. A continuación, no debemos dejar de lado que deben mantenerse los controles y las medidas de seguridad que son comunes en cualquier infraestructura tecnológica, como por ejemplo el mantenimiento de las actualizaciones y los parches al día, los sistemas de antivirus, las soluciones de firewall, las soluciones de prevención de intrusos y las soluciones de detección de intrusos. La recolección de información, que es la primera fase en el proceso de la metodología, se limita o se enfoca en recabar información del servidor. Por ejemplo, el fingerprint, que nos ofrece información de cuál es el software de servidor que está prestando el servicio de esa aplicación web. Información como la versión puede ser obtenida en esta fase. Y además se busca obtener información de detalles sobre la aplicación. A continuación deben realizarse pruebas sobre la administración de la configuración, que tiene que ver con cómo fue configurado ese servidor web y aspectos como si hubo de implementarse un certificado de seguridad SSL para resguardar cierto tipo de tráfico que se produce a través de esa aplicación web. Por otro lado, las pruebas sobre el mecanismo de autenticación buscan verificar si hay cifrado de la comunicación para asegurar que esas credenciales del usuario no queden expuestas, verificar además si se puede hacer enumeración de los usuarios que utilizan esa plataforma, esa aplicación, y si se puede hacer algún tipo de vulneración por la parte de los CAPTCHA. Luego se realizan pruebas sobre los mecanismos de autorización, donde destacan el path traversal, que no es más que evaluar si se puede hacer la obtención de información de ruta para hacer una comunicación de regreso al servidor para, digamos que lograr otro tipo de respuesta del lado del servidor. Además, se hacen pruebas de intentar elevar el privilegio de algunos usuarios. Con respecto a la administración de sesiones, se hace una evaluación sobre cómo se establecen las sesiones y cómo se mantienen
ver si hay alguna información que se esté revelando allí que pueda ser utilizada por personas malintencionadas para interactuar con ese servidor, y además el comportamiento y la manipulación de las cookies, que tiene que ver con el mantenimiento de las sesiones entre los navegadores web y los servidores web. A continuación, las pruebas sobre la lógica del negocio, que tienen que ver con cuál es el propósito de esa aplicación y evaluar que los resultados que esa aplicación está generando son los resultados esperados, y además hacer pruebas de qué pasa si, es decir, estas pruebas lo que pretenden es examinar todas las posibilidades de combinación de acciones que podemos hacer a través de esa aplicación y evaluar si se produce algún error que no haya sido considerado por el desarrollador en sus procesos de prueba. Luego, la validación de los datos. Y en la validación de los datos se hacen pruebas de inyección de código. Por ejemplo, inyección de SQL, inyección de XML, inyección de código LDAP. También en esta fase se hace evaluación si hay algún tipo de vulnerabilidad por saturación de buffer, o lo que se conoce como buffer overflow. Luego se hacen pruebas de denegación de servicio. La denegación del servicio no es más que una forma que se utiliza para causar indisponibilidad de un servicio. Y es por lo tanto importante evaluar si esa aplicación es susceptible de ese tipo de tráfico, porque puede significar entonces que un servicio que sea crítico para la empresa deje de estar disponible por no haber manejado una posibilidad de denegación de servicio. Una de las posibilidades para provocar denegación de servicio, por ejemplo, es utilizar, habiendo comprobado que hay una vulnerabilidad con inyección de código SQL, enviar wildcards a ese servidor para degradar el rendimiento del gestor de base de datos. Luego se hacen pruebas de servicio web para identificar los puntos de conexión, tanto los puntos de entrada como los puntos de salida, para ver si esa información puede ser utilizada para establecer sesiones paralelas a las que establece un usuario en una comunicación típica. En este grupo de pruebas también se hacen intentos de envíos con attachment maliciosos, es decir, archivos que contienen código malicioso, y ver si el servidor acepta ese tipo de attachment. Por último, se hacen pruebas sobre las funcionalidades con Ajax, que no son más que pruebas a las aplicaciones que están basadas en JavaScript, entre las cuales se hacen pruebas de intercepción de código, lo cual puede ser utilizado para enviar información anómala al servidor haciendo una impersonalización. Cada cierto tiempo se hace la evaluación de los 10 riesgos de seguridad más críticos en aplicaciones web dentro de las pruebas que se hacen en la metodología WAPS, y aparecen distinguidos acá. Las vulneraciones por inyección de código están en el primer lugar. A continuación, las vulneraciones por quiebre de autenticación y administración de la sesión, es decir, entrometerse en el proceso de autenticarse con el servidor y mantener esa sesión de comunicación con él. A continuación, los ataques basados en XSS, que es generación de scripting, alteración de código, luego referencias directas a objetos inseguros dentro del mismo servidor web, luego la mala configuración de seguridad, que tiene un impacto muy alto, dado que si no se protege o no se resguarda el servidor y lo que se puede alcanzar a través de él, pues se estaría exponiendo la información tanto de los usuarios que utilizan esa aplicación como de la información que sustenta o que es el backend de esa aplicación. Luego, la exposición de datos sensibles,
que básicamente lo pudiéramos asociar con información residente en la base de datos. Luego, la inexistencia de control de acceso a nivel de función, y esto es más granular en la manera como se implementan los controles de acceso. A continuación, la falsificación de solicitud de sitio cruzado, que no es más que hacer, digamos que, desvío de tráfico hacia otro servidor. Luego, el uso de componentes vulnerables, y es bien importante que los desarrolladores en el proceso de construir esa aplicación se aseguren de usar componentes que no sean vulnerables, porque los componentes vulnerables tienen, valga la redundancia, vulnerabilidades conocidas que pueden ser explotadas y van a intentar ser explotadas por los atacantes. Y por último, reenvío y redirecciones no válidas a sitios con la intención de direccionar tráfico, por ejemplo, para obtener información más allá de la que se maneja en una sesión típica con ese servidor. Nmap es una de las herramientas que se puede utilizar para recabar información en la fase inicial. Es una herramienta que nos permite, por ejemplo, obtener información de por cuáles puertos está escuchando un servidor, y a través de este comando que está mostrado acá, en map-po y la IP del equipo con el que quiero hacer la verificación, me produce como respuesta que ese servidor está escuchando por el puerto 80, 443, 8080 y 8443. Esto ya me ofrece información que puedo utilizar más adelante en el proceso de análisis de ese servicio que está siendo hecho disponible a través de esa aplicación web. Existen infinidad de herramientas que se pueden utilizar en la progresión de pruebas, y básicamente la selección de la herramienta va a depender de aquello que necesitemos probar y sobre lo cual necesitemos indagar un poco más. Espero que la información que le hemos suministrado le haya sido de provecho. Gracias por su atención.